la Patria, sale la sesión. Muy bien, vamos a iniciar esta sesión ya con la nueva modalidad a distancia. Está la senadora Yana Proboste desde Valparaíso, que nos acompaña. La saludamos. ¿Cómo está, presidente? ¿Qué tal? Muy bien. Está el senador José García acá con nosotros. Entiendo el senador Monte también está siguiendo vía teléfono y televisión la sesión, pero ya hemos logrado el quórum porque tenemos esta modalidad, ¿no es cierto?, remota ya vigente a partir de ayer. Y por supuesto queremos saludar de manera muy especial a nuestros invitados del día de hoy, el ministro de Educación, don Raúl Figueroa, y por supuesto también saludar al presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar. Tenemos como primer punto de la tabla el proyecto que se inició su discusión en general y también en particular la semana anterior respecto de niños con capacidades educativas especiales. Hemos escuchado al Ejecutivo en esta materia, se empezó a votar, se aprobó en general, se empezaron a votar algunas indicaciones. Y en segundo lugar de la tabla tenemos un tema que es bien central, que tiene mucho que ver con la contingencia de hoy y el esfuerzo que todos estamos haciendo, en este caso particularmente el Ministerio de Educación, de manera de prevenir una rápida propagación. Todos sabemos que los estudiantes, si bien no están dentro de la edad de riesgo, sí contribuyen precisamente por sus condiciones, por su actividad a la propagación rápida del virus y por lo tanto se ha tomado una decisión que entiendo vence esta semana. Sería bueno conocer de parte del Ejecutivo cómo ellos están viendo este tema, también conocer de parte del Colegio de Profesores a continuación. No sé si le parece, senador García, senadora Yana Proboste, que pudiéramos invertir el orden, dado que tenemos ya nuestros dos invitados conectados del segundo punto, y partir por analizar un poco el tema referido a la suspensión de clases, que es lo que hoy día tienen los estudiantes en Chile, de todo el sistema municipal, subvencionado, particular pagado. La información que uno recibe es que hay estrategias diferenciadas desde el punto de vista de apoyo metodológico en los establecimientos, dependiendo muchas veces de la naturaleza del establecimiento. Sabemos que hay una plataforma, ¿no es cierto?, de parte del Ministerio de Educación también, que está siendo bastante consultada, pero creo que en esta materia lo bueno es uniformar los criterios. Sabemos que también hay propuestas ya que apuntan incluso a la suspensión del año escolar. Uno piensa que esto es muy prematuro planteárselo. Lo importante, como hemos dicho todos, esto no son vacaciones, pero lo importante es que el niño pueda combinar distintos procesos, ¿no es cierto?, en su hogar. En fin, respecto de todo esto quisiéramos, si le parece, bueno, alteraríamos el orden de la tabla. Entiendo que habría acuerdo para eso. Senadora Yana Proboste, senador García, ¿sí? Partir por el segundo punto. Senador García, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Saludar a quienes están conectados a través de la pantalla, senadora Proboste, ministro, el presidente del Colegio de Profesores. Muy de acuerdo, presidente, solo quisiera que antes de que se ponga a término la sesión tuviéramos algún acuerdo respecto de la propuesta del presidente de la República sobre dos directoras en este caso para Televisión Nacional de Chile. Entiendo que el directorio de Televisión Nacional está sin quórum para tomar acuerdos y por lo tanto se requiere con urgencia. Aquí hay un plazo que vence el 3 de abril, que creo que es la próxima semana. Entonces no quiero retrasar nada, pero sí que no concluyamos la sesión sin antes tener un acuerdo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador García. ¿Habría acuerdo, senadora Yana Proboste, que al término de estos dos puntos que hoy día nos convocan nos refiramos al oficio del Ministerio de Televisión Nacional, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno en este caso? ¿Sí? Presidente, yo no sé si le pasará lo mismo al resto de los invitados, pero yo escucho muy mal el ruido el sonido de la sala, pero por algo de lo que escuché al senador García, estaríamos hablando respecto de las candidatas a TVN. Así es. Presidente, a mí me parece que las dos nominadas son personas de una reconocida y destacada trayectoria pública. Particularmente conozco a Nidia Palma, tengo la mejor de las impresiones de su trabajo profesional y creo que ambas serán un gran aporte al canal estatal, entendiendo que
tenemos una discusión que es mucho más de fondo respecto del canal estatal y que es su canal cultural, el traspaso de los recursos que estaban comprometidos, pero no me cabe ninguna duda en que ambas serán un tremendo aporte al Directorio de Televisión Nacional de Chile. Yo no tengo ningún inconveniente con ninguna de las dos. Bien. Quizás podríamos entonces, si tenemos A lo acuerdo... mejor son las mascarillas, presidente, pero no lo escucho bien. A ver, yo estoy sin mascarilla. Nosotros escuchamos perfecto a la senadora Proboste, pero a lo mejor pudiéramos tener acuerdo en enviar a la sala la propuesta sin necesidad de escucharla, porque además tanto la señora Nivia Palma como la exministra del Deporte son personas de trayectoria, conocidas. Como bien dice la senadora Proboste, ambas cumplen ampliamente los requisitos y serán un aporte al Directorio de Televisión Nacional. Creo que no estaríamos infringiendo ninguna norma si despachamos el oficio a la sala, presidente. Por lo demás, nosotros no simplemente decimos que las personas cumplen con los requisitos, es todo lo que se dice en el oficio. Muchas gracias. Muy bien, yo entiendo que si tenemos un acuerdo unánime podemos despacharlo ya. Yo le pediría sí al secretario que pudiera simplemente, como esta es la primera sesión que se hace por vía remota, ya se despachó ayer el proyecto de voto telemático. Claro, falta en rigor la promulgación. Por eso yo le pediría pero yo le pediría al secretario que recabe la unanimidad también de los otros dos miembros titulares, el senador Monte y la senadora Ena Fonbear. Me saco la máscara, a ver si me escucha mejor. Y si es así, pudiéramos aprobarlo ahora, enviarlo a la sala, como dice el senador García. Yo no tengo inconveniente. Creo que tal vez habilitaba también una discusión con TVN hoy día, probablemente más que en otros casos. Creo que el rol de la televisión, y esto tiene mucho que ver con la conversación con nuestro siguiente invitado, el rol de la televisión, particularmente la televisión pública, es central cuando tenemos a millones de estudiantes en sus hogares, viendo matinales, viendo cualquier cosa, pero nada educativo. Entonces yo creo que también entendía que este era un momento para haber conversado con el nuevo directorio de TVN, o con el directorio, y pedirle, o sea, TVN aquí pudiera ser bastante pionero, ¿no es cierto?, en un rol público que hoy día es más necesario que nunca. O sea, creo que aquí faltan programas educativos, culturales, particularmente TVN. Yo he visto TVN estos últimos días transmitiendo programas grabados en la noche, donde la gente se da la mano, se abraza, se besa como si nada. O sea, yo siento que TVN debiera ser también el primero en conectarse con esta nueva realidad que estamos viviendo. Pero yo no tengo inconveniente, parece que las dos personas son idóneas. Señor secretario, proceder como lo ha señalado el senador García. Presidente, sí, solamente hacer presente dos cosas. Desde el punto de vista, lamentablemente, hay cuestiones reglamentarias que no se pueden dejar sin cumplir. Uno, el tema de TVN no estaba en la tabla del día de hoy, y para colocar un punto en tabla se requiere del acuerdo de la comisión. El problema es que desde el punto de vista también legal, el proyecto que se aprobó ayer todavía no es una norma que nosotros la podamos utilizar para votar, por ejemplo, el acuerdo. No sé si me estoy explicando bien. Y en consecuencia, lo que yo le puedo sugerir a la comisión es que, sin perjuicio de tener este principio de acuerdo que estamos teniendo en el día de hoy, igual se convoque para una ratificación previo a la sesión de la sala respectiva, en que se vote por el Senado la nominación de las dos señoras que están siendo propuestas para integrar el directorio. Bien, lo aprobaríamos ad referéndum entonces, ¿ya? Pero acordado, sí, una invitación a TVN para conversar sobre los temas de fondo, que, insisto, tienen mucho que ver con la discusión que viene a continuación con la autoridad. Senador García. De acuerdo, presidente. Quizás si usted nos pudiera convocar mañana a las 11:30 para ratificar, no sé si ya irá a estar publicada la ley, digamos, el viernes. Bien, ¿les parece que mañana a las 11:30 ratifiquemos la decisión acordada hoy? Senadora Yana Proboste.
llega con mucho desfase, quizás ¿no? No está escuchando. Sí, solamente plantear de que el senador Montes, que está siguiendo por televisión la sesión, también manifiesta su acuerdo de que se utilice este procedimiento que hemos abordado para que en la sesión de mañana a las 11:30, que sería convocado, se ratifique este acuerdo de referéndum que ha adoptado la Comisión en los términos que se ha abordado en el día de hoy. Bien, entonces la senadora Yanna Proboste, que nos está siguiendo y está participando a través de esta aplicación Zoom, que está debutando, ¿no es cierto?, desde hace ya algunas semanas en el Senado. Estaría de acuerdo, ¿verdad? Si me mandan, me ponen un cartel, mejor que me preguntaron algo. Bueno, si puede, senadora, seguir Pero la... ¿sabe qué? Estábamos hablando por interno. Nosotros los escuchamos a ustedes muy mal. Se escucha como una masa de cosas. Entonces, ¿ustedes cómo nos escuchan? ¿Ustedes cómo me escuchan a mí? Perfecto, fuerte y claro, como siempre. Yo estaba hablando con la gente de informática y me dice que a lo mejor si ustedes se acercan un poco más al micrófono, lo podríamos escuchar mejor. Podríamos partir de nuevo. No, pero yo escuché lo del senador García de TVN, por eso hice mi planteamiento. ¿Ahora están requiriendo mi voto? No, estamos requiriendo el acuerdo para ratificar mañana en una nueva Comisión de Educación a las 11:30 en Valparaíso. Perfecto. Excelente. Bien, si le parece, pasamos... Después me mandan los acuerdos por escrito. ¿Cómo no? ¿Qué pasó, Yanna? Yo no entendí nada. No, sé si pero el ministro habrá estaban entendido. recabando el acuerdo para mañana hacer comisión de educación, Sobre TVN, muy breve. solo por el tema de TVN. Bien. Perfecto. Pensé que se había suspendido la sesión, pero yo al menos no escucho absolutamente nada. No, es que se escucha muy mal el audio de la comisión. La verdad no se escucha nada. Ministro. En la misma línea, como están, a los que estamos en sus propios computadores se les escucha perfecto, pero a la comisión la verdad es que no se entiende nada de lo que está pasando en la comisión. Bien, nosotros a ustedes los escuchamos perfecto, ministro, presidente del Colegio de Profesores, los escuchamos muy bien. Entonces, dando la palabra para que ustedes puedan exponer, no tengan ningún inconveniente, que se oye perfecto. Probablemente nosotros tenemos un problema en la sala de acústica. Reiteremos para quienes están siguiendo esta discusión que esta es la primera sesión remota que se hace con la aplicación Zoom que está utilizando la senadora Yanna Proboste desde Valparaíso. Y por lo tanto siempre hay aspectos técnicos que mejorar, pero lo importante es que esto funciona, más aún con la legislación ya aprobada el día de ayer en materia de voto telemático. Si les parece, yo le ofrecería la palabra en primer lugar al ministro de Educación, don Raúl Figueroa, para que nos cuente todo el esfuerzo que está haciendo, el proceso educativo que se está llevando a cabo, con suspensión de clases, pero entiendo que con los niños realizando algún tipo de actividades y sus sostenedores, entiendo, mirando ese proceso a distancia. Le ofrezco la palabra, ministro. Parece que te ofrecieron la palabra, ministro. Perdón, presidente, pero la verdad es que se entiende muy poco, entonces, si quiere, entiendo que me están ofreciendo la Expláyese palabra. nomás, expláyese, aquí lo escuchamos. Me hacen así. La idea es poner lo que hemos hecho en este periodo de suspensión, ¿de eso estamos hablando o estamos en el proyecto? No, solo en el tema suspensión de clases. La suspensión de clases. Sí, suspensión de clases. Como estamos medio desconectados, por último, a través de la senadora me dicen si por interno o por Sí, interno. yo intuyo nomás.
afectando una buena No, yo coordinación. intuyo y además Pepe García me manda mensajes por acá, así es que muchas gracias, Pepe. El Pepe también está, me acaba de escribir. Muchas gracias, senador García. Pues, bueno, por esta vía podemos triangular para los efectos de una buena coordinación. A ver, como ustedes bien saben, y no voy a referirme a ese aspecto de la suspensión de clase, la medida tiene un objetivo esencialmente sanitario, y es cuidar la salud de todos los chilenos, evitar la propagación del virus, y bajo esa lógica es que, en este caso, el sistema escolar se supedita a una medida que obviamente tiene un carácter de control sanitario que es diferente. Lo que nosotros hemos hecho para enfrentar la suspensión de 2 semanas, que es la que se ha decretado, es abordar diversas situaciones que ocurren dentro de la escuela y que requieren de acciones que pasan en las escuelas. Ya me voy a referir en cómo esas situaciones se han abordado. Y, junto con ello, también hacernos cargo de cómo evitar que la suspensión de clases impacte de una manera demasiado profunda el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Obviamente, esta suspensión genera un impacto en toda la comunidad educativa, eso es algo obvio, y por lo tanto aquí el desafío es cómo logramos aminorar ese impacto y enfocar la suspensión de una manera adecuada. Voy a referirme primero a lo que tiene que ver con acciones que ocurren en la escuela, aparte del proceso pedagógico. Me refiero fundamentalmente a los procesos de vacunación, el proceso de alimentación, cuando me refiero específicamente a los beneficiarios de los programas de FUNAE, y eventualmente, y sobre esto voy a referirme después con más detalle, casos de mamás, papás que necesitan de la escuela para poder dejar a sus niños durante el día. Lo primero es que obviamente la suspensión de clases generó una interrupción de estos procesos. Se llevó a cabo una coordinación bastante efectiva con las principales asociaciones de municipalidades, fundamentalmente la Asociación de Municipalidades de Chile, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipios Rurales. Con esas tres hemos estado generando la coordinación, y también con asociaciones de establecimientos particulares subvencionados para hacer una bajada completa. En lo que dice relación con el proceso de vacunación, ustedes saben que aquí se aceleró el proceso de vacunación, dándole preferencia a los grupos de mayor riesgo, a los adultos mayores, y por lo tanto el proceso de vacunación que estaba contemplado en las escuelas para los niños hasta 10 años se va a seguir haciendo, y está coordinado a nivel territorial entre salud y los municipios para que se pueda dar a conocer el momento en que los padres tienen que llevar a sus hijos a vacunarse, obviamente evitando las aglomeraciones, dándole el sentido sanitario que se busca a la medida. Respecto del proceso de alimentación, como ustedes también probablemente ya lo han visto, pues, hubo que generar un cambio total de la logística en lo que es la entrega de la alimentación desde FUNAE. Pasando de una entrega de alimentación en los comedores, ya sea el desayuno o el almuerzo, a un mecanismo totalmente diferente, que es la entrega de canastas o cajas individuales por alumno, para que en los respectivos hogares puedan tener la alimentación que les corresponde. Ese proceso está en marcha. Obviamente es un proceso complejo que requiere ir de alguna manera aceitándose, ajustándose, pero está en marcha. Ya se ha hecho entrega del orden de 600.000 cajas, y se espera que entre hoy día y mañana ya el proceso esté ajustado. Sabemos que han habido sobre ese punto algunos reclamos, son reclamos acotados, y tienen que ver fundamentalmente con deficiencias en la entrega de información, porque muchas veces llegaban con parte de la comida a los colegios y las familias iban a buscarlo cuando no estaba todavía el armado completo, y eso significaba que retiraban
cajas que estaban incompletas y se generó una sensación en algunas localidades de que no era lo que efectivamente se había señalado que iban a contener las cajas. Eso se está abordando y en términos generales es un proceso que, si bien implica un cambio logístico mayor, se ha llevado adelante de una manera adecuada, ¿no? Entonces, eso con la vacunación, la entrega de la alimentación. Tenemos también los turnos éticos que se han organizado en los establecimientos de asistentes de la educación y profesores para poder llevar adelante estos mismos procesos y, en el caso de algunos establecimientos, estar también disponibles para recibir niños que no tienen cómo quedarse en sus casas. Eso también ha operado bien. En los primeros días se generó cierta confusión, como que hubiese una obligación de que todos los profesores o asistentes de la educación tienen que ir a trabajar. Eso no es así. Obviamente, los primeros días fue un proceso de organización y hoy día eso ya está bien despejado, bien distribuido sobre la lógica de un mínimo necesario para poder cumplir con estos propósitos. El otro elemento tiene que ver con los aspectos más bien de la continuidad del proceso pedagógico, del proceso formativo. Lo que nosotros hemos hecho para abordar esto tiene que ver con acciones generales y algunas acciones específicas reconociendo las características de las diversas localidades y de las distintas escuelas. Lo primero, en términos generales, nosotros pusimos a disposición de todo el país una plataforma. Esa plataforma se llama aprendoenlinea.mineduc.cl, y a través de esa plataforma se disponen una serie de recursos y contenidos en todas las asignaturas desde primero básico hasta cuarto medio. Están en la plataforma todos los textos escolares, los que se distribuyen a los establecimientos, están disponibles en la plataforma para todos los cursos y niveles. Y junto con ello, otros recursos pedagógicos en las distintas cursos y distintas asignaturas. Ahora, en esa plataforma se estableció además, entendiendo que obviamente el proceso de formación a distancia es distinto y que hay que, de alguna manera, el país va a tener que aprender, digamos, por este periodo a llevarlo a cabo, se diseñaron guías para lenguaje y matemática, que son guías que permiten, sobre la base de los textos escolares, ir haciendo un trabajo diario. Y lo que ustedes pueden meterse a la página, van a encontrar una planificación semanal con una guía sobre la base del texto escolar, diaria, en lenguaje, en matemática, en cada uno de los cursos, desde primero básico hasta cuarto medio. Sabemos, obviamente, que, y ya me voy a referir a eso, de que no todos los hogares tienen acceso a Internet. Sí existe en Chile un acceso bastante mayoritario, no es total, mayoritario, a telefonía móvil, y en ese sentido logramos un acuerdo con Atelmo, que es la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil, para que la navegación en la página aprendoenlinea.mineduc.cl no consuma datos de los planes. E incluso para quien ya tiene agotados sus datos, si ingresa directamente a la página, pueda navegar y descargar los textos que ahí están disponibles. Atelmo agrupa del orden del 80% de las empresas de telefonía móvil del país, y por supuesto seguimos en conversaciones para que las que no están en Atelmo también se incorporen a se incorporen a entregarnos ese mismo beneficio. Por lo tanto, eso es una muy buena salida, digamos, para darle mayor acceso a todos a la página. Siguiendo en la línea de los recursos digitales, ya me voy a pasar a lo que pasa específicamente en aquellas escuelas que no tienen, o aquellas comunidades que no tienen fácil acceso a Internet. Logramos también con diversas plataformas, pero la que más se ha utilizado es con Google, facilitar el acceso a todos los establecimientos educacionales del país
a las plataformas Google, se llaman, tiene todo un sistema de plataformas para educación, se llaman G Suite for Education, que contiene mecanismos que permiten desarrollar aulas virtuales entre el profesor y sus alumnos, también con sus apoderados. Esta es una plataforma que es gratuita y que Google siempre la ha tenido gratuita, pero que acceder a ella tenía una serie de dificultades. Lo que hicimos nosotros fue, con Google, diseñar un mecanismo que acelera y facilita a todos los colegios la posibilidad de incorporarse a la plataforma sin tener que acreditar cuestiones adicionales y también se constituye con esto en una muy buena herramienta. Respecto de aquellos sectores, escuelas perdón, una cosa previa. Esto obviamente es complementario a aquellas plataformas que los distintos sostenedores ya tenían. Hay muchos sostenedores, muchos municipios que contaban con plataformas similares a esta y que por supuesto las están utilizando. Lo que nosotros hemos hecho es establecer un mecanismo que le permita acceso a todo el sistema, tanto a las plataformas de aulas virtuales como a contenido online que esté disponible. En el caso de los establecimientos que no tienen acceso a Internet, o de los hogares que no tienen acceso a Internet, lo que se está haciendo es directamente con esas escuelas y liceos, un trabajo para que el material que está en la plataforma, pero que en el fondo se puede bajar digitalmente, se pueda imprimir y distribuir también junto con las propias guías que cada establecimiento desarrolla en conjunto con su comunidad de profesores. Acá los profesores se han comprometido y han hecho también un muy buen trabajo. Y lo que estamos buscando entonces ahora y estamos haciendo un levantamiento de qué está ocurriendo en aquellas escuelas que no tienen acceso a Internet, o aquellas comunidades que tienen menor acceso a Internet, para asegurar que la entrega física de material esté efectivamente llevándose a cabo. En el caso de la educación superior, en general las instituciones tienen y contaban con mecanismos bastante más, con sus propios mecanismos para llevar adelante procesos de educación a distancia. Lo que hemos hecho nosotros es concentrarnos en aquellas instituciones más pequeñas y específicamente en los centros de formación técnica estatales para dotarlos de herramientas que les permitan llevar adelante estos mismos procesos de educación a distancia, de tal manera que cuenten y eso ya está operando con las plataformas que les permitan hacer esto. Y también hemos celebrado convenios con instituciones de educación superior, ya sea universitarias o técnicas, que tienen mayor experiencia para que puedan traspasar esta experiencia y sus conocimientos en esta materia a otras más pequeñas que están ahora, en el fondo, subiéndose al carro de la formación a distancia. Eso, presidente, en términos sintéticos, por supuesto, si hay dudas podemos ir resolviéndolas y les pido que, si no se entiende, me la hagan llegar por escrito porque así va a ser más fácil. Muchas gracias, ministro. La verdad que se entendió perfectamente. Quisiera ofrecer la palabra a continuación al presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar, que también nos acompaña por la vía remota. Se ha sumado a esta sesión el senador Álvaro Elizalde en reemplazo del senador Carlos Monte. Por lo tanto, la sesión en rigor está plenamente habilitada para tomar cualquier tipo de acuerdo, sin perjuicio que volvamos a ese tema después. Le ofrezco la palabra al presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar. No sé si me escucha. Mario, ahora a ti te ofrece la palabra. Sí, escuché Mario Aguilar. Nada más, lamentablemente, presidente, agradezco la invitación. Lamentablemente el audio tiene muchas deficiencias, prácticamente no se escucha nada, pero sí al ministro lo escuché perfectamente. Lo que no se escucha es la emisión desde la sala, desde la comisión. Entre nosotros, la senadora Proboste, el ministro y yo nos escuchamos bien. Y ustedes parece que también nos escuchan bien. Somos nosotros los que no los escuchamos a ustedes. Bueno, pero para en honor al tiempo agradecer la invitación a exponer, creo que tenemos mucho que hablar. Permítanme una pequeña licencia de 30 segundos para dejar solo un téngase presente respecto a gravísimos problemas que ha habido con la evaluación docente este año, gravísimos. Me parece importante que la Comisión de Educación del Senado conozca que
han habido irregularidades que han afectado a muchísimos colegas. Nosotros tenemos reportes de miles de colegas afectados con serias irregularidades en la evaluación, en la entrega de reportes. A modo de ejemplo, profesores que dieron la evaluación en asignatura de lenguaje recibieron un reporte como si lo hubieran dado en matemáticas. Solo a modo de ejemplo. Y hay muchísimas otras más irregularidades que no puedo dejar de mencionar. Nosotros estamos preparando acciones, incluso estamos estudiando la posibilidad de acciones judiciales, pero no ha habido una explicación razonable ni lógica del Ministerio. La única que hemos recibido es que falló el software. Nosotros no sabíamos que la evaluación docente la hacían mediante, quienes evaluaban a los profesores eran software y no correctores. Reportes idénticos para personas que tienen distinta asignatura y distinta evaluación, el mismo idéntico reporte, un copy-paste. En fin, lo digo como téngase presente, no es el tema hoy día en la sesión, pero para nosotros es de hondísima, muy honda preocupación lo que está pasando y miles de colegas están muy indignados y les debo decir que el sistema ha perdido toda credibilidad con lo que ha pasado. Vamos al punto. Lo primero es decir, senadores, senadoras, por su intermedio, presidente, que primero hay que señalar que costó mucho que el Ministerio decidiera suspender clases, que el gobierno decidiera suspender clases. Hay que recordar que esto se resistía, inexplicable que se resistiera cuando era el fin de semana anterior una medida evidente. Hubo presión de las comunidades escolares. Nosotros como profesores fuimos muy activos en solicitar que debían suspenderse las clases, y los alcaldes, que jugaron un papel importante que nosotros celebramos y valoramos en términos de comenzar a suspender por su cuenta, porque se daban cuenta del gravísimo problema sanitario que se iba a producir si cerca de 4 millones de estudiantes, 3 millones y fracción de estudiantes asistían ese día, y la cantidad de contagios que hubiéramos tenido ese día lunes de la semana anterior hubiera sido enorme, enorme. No se entiende cuál fue la resistencia que hubo para tomar una medida que era tan evidente, era tan de sentido común, y que todos los expertos la pedían. Finalmente se tomó la decisión, pero fue casi a contrapelo del gobierno, y es bueno hacer notar aquello. Segundo, decir que a pesar de que era muy evidente que lo que debía hacerse era suspender las clases y tener una muy tajante medida de no asistencia a los colegios, la circular fue un poco ambigua, la primera circular del Ministerio, o bastante ambigua más bien, que implicó en los hechos que durante los primeros días de la semana pasada todavía hubiera mucha asistencia a los colegios, lo cual no era conveniente desde el punto de vista sanitario. Quien conoce el funcionamiento de un colegio, quien ha estado en un colegio, comprenderá que es imposible que las medidas de seguridad y de higiene que se recomiendan puedan ser implementadas al 100% por niños pequeños. El no tocarse, el no interactuar, el lavarse las manos con frecuencia, son todas cuestiones que por más esfuerzo que hagamos los adultos en los colegios, profesores, asistentes, profesionales, funcionarios, va a ser imposible tener un control completo de los niños. Entonces, si usted permite o abre la puerta a que, por las razones que sean muy atendibles, que familias que no tienen con quién dejar los niños, etcétera, etcétera, abre la puerta a que un porcentaje importante de ellos siga asistiendo a clases, sencillamente la medida sanitaria pierde todo efecto. En un colegio con 1000 niños, 1000 estudiantes, donde el 10% sigue asistiendo porque se abre la posibilidad de que sigan asistiendo, usted va a tener 100 estudiantes que van a interactuar inevitablemente entre sí. Y como bien dicen los médicos y los expertos, en niños y jóvenes la probabilidad de que enfermen gravemente es bajísima, pero la posibilidad de que lleven el virus a sus casas, donde viven sus padres, sus adultos mayores, sus abuelos, en muchos casos casas pequeñas, ¿no es cierto?, donde es imposible generar un aislamiento real y completo, es altísima, ¿no? Nosotros fuimos contrarios no por no querer atender a nuestros estudiantes, sino nosotros nuestros estudiantes los atendemos diariamente. Nosotros somos muy felices atendiendo a nuestros estudiantes, nuestra vocación. Pero cuando la medida es sanitaria, la medida tiene que ser tajante y categórica. Y creemos que fue un error abrir esa puerta a que siguiera asistiendo un porcentaje importante de niños. Hoy día hay muy pocos que siguen asistiendo, pero los primeros días sí se produjo una asistencia todavía. Lo segundo, o tercero decir, es que se produjo y se
ha producido una suerte de abuso con esto de los turnos éticos. Nosotros tenemos reportes de sostenedores que han citado a los profesores a reuniones en una sala de profesores donde, por decir algo, 50 profesores se reúnen en un espacio cerrado. Citados a reuniones para cuestiones absolutamente prescindibles, innecesarias de convocar a reunión, citarlos a trabajo administrativo, considerar el trabajo administrativo como turno ético nos parece una concepción absolutamente abusiva de lo que es el turno ético. Nosotros desde el primer día como colegio de profesores dijimos que por supuesto que estábamos disponibles a los turnos éticos, pero consideramos que turnos éticos son la vacunación de los niños, que por supuesto hay que atenderla, y obviamente nosotros somos los llamados a ordenarlos, ¿no es cierto?, y a dirigirlos en ese proceso de vacunación. Somos los adultos con los que ellos interactúan, por lo tanto, evidentemente eso lo reconocemos como necesario. Y en el caso de aquellas situaciones donde fuera necesario atender a los niños en los almuerzos, no es la entrega de canastas entre comillas, porque el señor ministro, por su intermedio presidente, señaló que había habido algunos problemas. La verdad que ha habido harto problema con la entrega de las canastas, bastante problema. Por de pronto, canastas muy básicas que muchos apoderados decían, bueno, y para esto nos hicieron venir, pues nos vinimos a contaminar, tomamos micro, tomamos metro y nos entregaron una cantidad ínfima de mercadería. Ha habido mucho problema, mucho más de lo que el ministro señaló, que lo minimizó un poco el problema que había con la entrega de las canastas. Pero además, ¿por qué las canastas las tienen que entregar profesores o funcionarios, siendo que la propia empresa tiene personal y está contratada para esos efectos? ¿Y por qué digo esto? Porque detrás subyace en algunos empleadores, y también parece que en el ministerio, la idea como que esta gente no se quede flojeando en casa, sí que los tenemos que hacer trabajar. Lo digo con esa franqueza. Cada viaje de un docente a su lugar de trabajo es un viaje o en metro, o en micro, o si tiene su vehículo particular, de todas maneras es salir a la calle, aumentando la interacción social para cuestiones que no son necesarias muchas veces. Repito esto de que a muchos docentes se les ha citado a hacer trabajo administrativo a los colegios. Turno ético para atender si alguien va a hacer un trámite. Eso es absurdo, no tiene sentido. Nosotros no estamos de acuerdo y hemos dado instrucciones a nuestros colegas gremialmente, orientaciones en el sentido de que los turnos éticos se deben remitir al tema almuerzos cuando hay niños que tienen que almorzar en los colegios y a las vacunaciones. Pero de ninguna manera ni a trabajo administrativo ni a trabajo que no nos corresponde. Tenemos el reporte de un municipio que estaba citando a los colegas para atender la vacunación de adultos mayores. Eso no corresponde, eso no tenemos ni la preparación, ni el equipamiento, ni la formación profesional nosotros para atender la situación de adultos mayores que tienen que vacunarse. No es nuestra función ni nuestra expertise. No creo que podamos hacer una buena contribución cuando se pretende que nosotros atendamos en un colegio una vacunación de adultos mayores. Eso respecto a todo el tema de la ineficacia o la menor eficacia que tiene una medida sanitaria como es quédate en la casa, que es la frase del gobierno, ¿no es cierto? Quédate en casa, la frase mundial de cómo enfrentar la pandemia, y sin embargo se sigue citando en muchos casos a nuestros colegas y a otros funcionarios, asistentes de la educación y otros funcionarios, a asistir igualmente a los colegios. Y nosotros entendemos que eso es atentar contra el sentido de la medida. No estamos tratando de tener vacaciones. Es muy importante que las autoridades entiendan eso. Que el ministro y otras autoridades sepan que no es nuestro interés quedarnos en casa cómodamente. De hecho, estamos trabajando bastante en las casas, nuestros colegas, bastante. Incluso más que en el colegio porque se trabaja sin las condiciones adecuadas. Sin el equipamiento, respondiendo muchísimas consultas de apoderados, respondiendo, en fin, a muchos requerimientos, con bastante trabajo, más el tener que atender en muchos casos a los hijos pequeños que están en las casas. Recordemos que nuestro gremio es fundamentalmente femenino, 73% son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, y en sus casas están en este momento haciendo doble trabajo. Nadie está de vacaciones ni está cómodamente sentado, descansando, viendo películas. Pero nos
resistimos, alertamos respecto a que se nos cite a los colegios a cuestiones que son prescindibles. Nosotros queremos insistir mucho en este punto, la eficacia de la medida sanitaria. Muchos de nuestros colegas no viajan en auto particular a sus trabajos, viajan en metro, viajan en micro, y por lo tanto, evidentemente el riesgo de contagio es alto. Es alto. Ayer vimos lo que pasó en el metro, con la pésima manera de enfrentar, ¿no es cierto?, el toque de queda y los horarios de transporte. Yo no tengo idea de cómo fue hoy día, pero ayer más de algún profesor estuvo entre esa gente que tuvo que tener ese hacinamiento porque lo habían citado al colegio. Respecto al teletrabajo, perdón, a las clases, digamos, por virtuales, yo quiero señalar que hay muchos bemoles en esto. Nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo. Muchos colegas están estudiando formas de entregar de la mejor manera estas clases virtuales, pero hay que entender que varias de las cosas que señala el ministro por su intermedio, señor presidente, son bastante teóricas y en la práctica no operan tan fácilmente como él lo señala. Por de pronto me gustaría conocer cuáles son esos municipios que él dice, lo tomé aquí literalmente, que hay muchos municipios contaban con plataformas virtuales para educación online. Me gustaría saber cuáles son esos muchos municipios, porque nosotros no tenemos conocimiento de tal cantidad de muchos municipios que contaban con esas plataformas virtuales. A lo mejor se está refiriendo y ha confundido con colegios particulares pagados, que en general tienen desarrollo de esas condiciones de plataformas virtuales, pero sería interesante saber cuáles son esos muchos municipios. Y en 345 municipios que hay en el país, muchos podría ser, yo consideraría, más de la mitad al menos, para poder hablar de muchos. Y creo que estamos lejísimos de que los municipios cuenten en gran cantidad con estas plataformas virtuales. Por lo tanto, la diferencia, la asimetría, digamos, de condiciones de niños con menos condiciones económicas en sus familias, niños más de situación socioeconómica más deprivada, evidentemente no cuentan con las condiciones de internet en sus casas, ni de posibilidades de buen apoyo familiar. Finalmente, lo mejor son las tareas y las guías, sin perjuicio de que lo otro estamos avanzando. Nosotros mismos, como colegio de profesores, tenemos un grupo de profesionales abocados al estudio de guías y de trabajos que virtualmente se pueden desarrollar y experiencias, intercambiar experiencias entre nosotros mismos para ir socializando, ¿no es cierto?, las cosas que cada colega va probando. Hay muchos colegas en estos momentos en el país haciendo los mejores esfuerzos por entregar, digamos, buenas condiciones, pero desde el punto de vista del apoyo oficial, por decirlo así, no es mucho lo que hay. Yo quiero también reclamar o llamar la atención respecto de que las guías que ha puesto el Ministerio de Educación se remitan únicamente a lenguaje y matemáticas. Persistimos en esa concepción de que esas son como las únicas asignaturas relevantes o a las que se les da una prioridad que va en desmedro de las demás asignaturas. Nos parece que eso es un error, particularmente en esta situación en que se está viviendo el país, donde hay muchísimo estrés, donde los niños también sufren, ¿no es cierto?, las consecuencias de la alteración que tenemos todos y digamos, la alteración de vida que tenemos todos. Nos parece muy importante que los niños tengan acceso a experiencias educativas también más motivantes, más atractivas para ellos, arte, ciencias, educación física incluso, son también asignaturas muy importantes y es bueno que el Ministerio de Educación lo recoja aquello. Nos parece un error que se siga pensando, porque esto tiene que ver con el CIMSE finalmente. A lo mejor el ministro lo va a negar después y va a decir que no es eso, en fin, pero todos sabemos la presión enorme que hay por los rendimientos de las pruebas estandarizadas, donde lenguaje y matemáticas son sus baluartes. Y por lo tanto, probablemente haya mucho de eso en priorizar únicamente esas asignaturas. Las plataformas de aprendizaje que tiene el Ministerio son un pequeño aporte, pero muy insuficiente, nosotros lo debemos decir. Muy insuficiente, muy básico lo que se ha colocado ahí.
no da muchas alternativas. Hoy día escuchaba al ministro dando algunas recomendaciones pedagógicas y con mucho respeto lo digo, eran bien básicas también. Se nota que es abogado y no profesor. Y evidente, yo no le pediría a un abogado que tenga grandes conocimientos pedagógicos, que no puede tenerlos. Pero en ese sentido habría que tener más cuidado porque insisto que sus recomendaciones que daba pedagógicas hoy día por televisión eran bien básicas y no muy conducentes en definitiva. Aquí no opera solamente el sentido común o los lugares comunes. La pedagogía es una disciplina que tiene base científica, que requiere preparación, que requiere fundamento en lo que se está diciendo y por lo tanto yo creo que tenemos que abrir más paso a la pedagogía y menos a los lugares comunes. Hay mucho que aprender como país y como profesionales en materia de la educación a distancia, que en Chile tenía un desarrollo muy precario, la tiene todavía un desarrollo muy precario. Finalmente quiero decir que hay una propuesta que hizo el Colegio de Periodistas ayer, que sería interesante recoger. El Colegio de Periodistas propone poner un recurso que debiera ser un bien de uso público, como es la televisión y las frecuencias, que son concesiones que el Estado hace, porque la frecuencia televisiva, ¿no es cierto?, no soy experto, pero no sé si estoy usando los términos correctos, pero son frecuencias que son bienes de uso público y que se concesionan a los canales privados o canales públicos, y por lo tanto son de todos nosotros. Los canales usan un recurso que es de todos nosotros, como son las frecuencias. Los canales bien podrían ponerse a disposición, y el estado de emergencia le faculta al gobierno para obligarlos a poner a disposición sus recursos televisivos para fines educativos. En vez de escuchar tanta tontera en los matinales y tanta, a veces, morbo incluso con el tema, en vez de escuchar a tanto actor político, ¿no es cierto?, que no aporta mucho en debates televisivos que, insisto, digamos, hay mucha pérdida de tiempo, bien podríamos en la mañana tener un espacio exclusivamente educativo, dirigido a nuestros niños y jóvenes. Como bien podríamos en las tardes recuperar programación infantil, que casi ha desaparecido de la televisión chilena, que podría tener un gran impacto educativo. Hay muchísima programación infantil que podría transmitirse por televisión que tiene elementos educativos importantes. El más común que uno podría hablar es Plaza Sésamo, que los que somos más viejos y nos formamos con eso, pero hay muchísimos recursos infantiles, monitos animados, animaciones, etcétera, que podrían ser muy útiles para los niños, que además, si esto se va a extender por varias semanas, vamos a tener un problema real de cómo niños encerrados, jóvenes encerrados en sus casas, como vamos a tener que estar durante las próximas semanas, pueden pasar las horas del día teniendo acceso no solo a educación, también a recreación. En una casa de 300 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, como el Barrio Alto, eso es más factible, pero en una casa de 50 metros cuadrados donde vivan 10 personas, eso es muchísimo más complicado, muchísimo más complicado. Y nosotros sabemos de esa realidad porque atendemos a esos estudiantes. Se viene un desafío muy grande y hasta ahora la respuesta que se está dando institucionalmente es insuficiente, eso es lo que podría decir, y con eso cierro, señor presidente, y muchas gracias por la posibilidad de exponer estos puntos. Muchas gracias, señor presidente del Colegio de Profesores. Si les parece, abrimos una ronda ahora de consultas, comentarios de parte de los señores senadores, señora senadora. ¿Le parece un máximo de 5 minutos por intervención de los senadores para poder alcanzar en el tiempo que nos queda de sesión y tomar eventualmente algún acuerdo? ¿Un máximo de 5 minutos? Me ha pedido la palabra, en primer lugar, la senadora Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer varias consultas a la intervención que ha hecho el ministro. Por cierto, compartir lo que ha planteado el presidente del Colegio de Profesores y también, siendo que no es el tema que nos convoca en esta reunión, pero quisiera hacerme
de parte también de la denuncia que la ha hecho respecto de las irregularidades en el proceso de evaluación y de encasillamiento. Hasta nuestra oficina también han llegado un sinnúmero de denuncias, una que me permito leer brevemente. Soy profesora de Estado en castellano, 26 años de servicio, he sido evaluada en 3 oportunidades de acuerdo con la ley 19.961 sobre evaluación docente. En las 3 evaluaciones he obtenido desempeño competente, lo que me permitió obtener ABDI, que significa un aumento de remuneraciones. Sin embargo, mi encasillamiento fue en el tramo inicial, lo que equivale a haber obtenido una evaluación de tipo insatisfactorio. En la evaluación posterior, también fui evaluada en el nivel competente. En la evaluación del 2016 obtuve desempeño competente con un puntaje de 2,68, prueba de conocimientos 3,26. De acuerdo a eso me correspondería estar encasillada en experto 1. Sin embargo, en el primer encasillamiento del CPIP, como me dejó en tramo inicial, me ha generado un menoscabo y no estoy solo en el tramo avanzado. Quiero plantear eso porque hay nombres, rostros, historias que dan cuenta de una serie de irregularidades en el proceso de evaluación y de encasillamiento. Sin duda que después de lo que nosotros hoy estamos viviendo, esta sociedad va a ser distinta y nuestro sistema educativo también. Hoy esta pandemia desnuda un conjunto de fragilidades que tiene el Estado en materia de salud, en materia de mayores competencias para tomar decisiones, pero también nos desnuda las debilidades que tenemos respecto de que en realidad, más de un 25% de los estudiantes no tienen acceso a Internet, a las redes. Entonces, si bien es cierto, es valorable los acuerdos que han tomado para liberar del consumo personal un conjunto de plataformas, pero esto no es suficiente entendiendo la realidad que hoy día nosotros tenemos en nuestro país. Y como se ha dicho en reiteradas oportunidades, esta pandemia, después que logremos superarla, vamos a estar enfrentados a otra sociedad, a una sociedad muy distinta, en donde ya no basta solo que liberemos ciertas plataformas, sino es cómo accedemos a bases de datos, accedemos a bibliotecas y cómo vamos incorporando también esta capacidad en nuestros docentes. Yo quiero preguntarle al ministro por su intermedio, presidente, particularmente en lo que dice relación, muy brevemente el tema de las cajas de alimentos. Me escribían mientras estábamos en esta reunión de Pozo Almonte, en donde solo han recibido el 10% de las cajas de alimentos. La semana pasada le mostraba al propio ministro el informativo que habían colocado en una escuela freirina, en donde decía, miren, no vengan a buscar todavía las cajas de alimentos porque hay desabastecimiento de la empresa y todavía no llegan. Y por lo tanto, esta es una realidad que es importante transparentar cuánto se ha entregado de las cajas de alimentos. Pero quisiera también preguntarle al ministro respecto de la situación del pago de subvenciones. ¿Cómo se va a pagar las subvenciones? Normalmente. Entiendo que en marzo no debiera haber dificultades porque en marzo se hace el promedio de lo que fue el funcionamiento, el promedio del año precedente, del año anterior. Marzo no es dificultad. Pero entendiendo que esto se extienda, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se entiende en que aquellas clases no presenciales tampoco se van a recuperar? Que nos da el calendario para eso. ¿Qué es lo que ha pensado el Ministerio respecto de cuál será la normalidad en una situación de anormalidad? En eso no me queda claro. Y, presidente, la ley de presupuesto del año 2020, en la glosa número 3 del subtítulo 24 del programa 20, estableció, que lo referido a las subvenciones de establecimientos educacionales, faculta al Ministerio de Educación para que mediante una resolución de la subsecretaría autorice a no considerar la asistencia media promedio registrada por curso en el cálculo de la subvención mensual de los establecimientos educacionales. Entonces quisiera preguntarle al ministro si es que esta resolución ha sido ya evacuada por la subsecretaría, cuáles van a ser la cantidad de días que finalmente se van a incorporar en esta resolución, si es que la han considerado que la facultad
le entrega la ley de presupuesto que se incorporó el año pasado, pero que además, en nuestra opinión, es muy acotada, es un primer paso, pero muy acotada, porque se estableció esta resolución para factores climáticos, epidemiológicos o desastres naturales. Por estas razones, los días cuya asistencia no sea considerada no podrá superar los 15 días en el año escolar del año 2020. Y estamos frente a una realidad que es probable que esta fecha sea superada con creces. Entonces, me gustaría un poco escuchar de parte del ministro cuáles son las medidas que se han tomado en esa dirección, particularmente respecto al pago de subvenciones. Y en el día de ayer también el senador Alejandro Navarro nos transmitía la preocupación por los FAEP, cuál es si es que a lo mejor no en esta oportunidad, pero el ministro nos pudiera mandar comuna por comuna cuál es la situación de los convenios del FAEP para esto. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora. Yo no sé si me escucha el ministro, el presidente del Colegio de Profesores, porque también acá tenemos algunas reflexiones que quisiéramos compartir con ustedes. No sé si me escucha, ministro. Ahora se escucha mejor. Parece que cuando ustedes se acercan bien al micrófono se escucha mejor. Ya, vamos a acercarnos más al micrófono que transgredamos las normas del ministro Mañalich. Bien, entonces yo quisiera valorar también el planteamiento que han hecho tanto el ministro como el presidente del Colegio de Profesores. También me sumo a lo que ha planteado la senadora Yasna Proboste respecto de la evaluación docente. Todos hemos recibido casos respecto de irregularidades que se estarían produciendo en distintos lugares del país. Hay denuncias concretas y yo creo que el teletrabajo del ministerio debiera significar que un departamento, un sector se aboque también a mirar, a analizar cada uno de estos casos, porque yo creo que lo que no estaría bien, ¿no es cierto?, que fruto de esta crisis sanitaria, ¿no es cierto?, aumenten más aún las desconfianzas que se tienen en las instituciones. Eso por un lado. Respecto del planteamiento que hace el ministro en relación a cómo se está llevando adelante el proceso, a mí me gustaría saber cómo ustedes están pensando los próximos días. La medida de suspensión, entiendo, es hasta el próximo 30 de marzo. Sería bueno saber, todo indica que aquí debiera haber una nueva una prórroga de la suspensión, probablemente por un tiempo más extendido. Y eso va a requerir un criterio más uniforme, lo decía también el presidente del Colegio de Profesores. Aquí hay mucha disparidad de criterios, cómo están operando estos municipios, estos sostenedores que lo están haciendo bien. Yo creo que aquí es fundamental que haya instrucciones bien precisas a los sostenedores municipales, también a los particulares subvencionados, porque lo que no puede haber es que sigamos aumentando la brecha. Algo decía también la senadora Yasna Proboste en ese sentido. Es en situaciones como esta donde aparecen con total nitidez la desigualdad enorme que tenemos en el país. Y como yo he señalado, la desigualdad no hace cuarentena, la vemos ahí con mucha claridad. Basta revisar lo que es la brecha digital, por ejemplo, que es tan fundamental para acompañar procesos como este. Comunas como Vitacura, según datos de la encuesta Chile País Digital, tiene un 90% de conexión a Internet, y Lumaco, en la región de la Araucanía, tiene menos del 20%. O sea, ¿qué hacemos con esa diferencia tan grande? El ministro nos señalaba, y yo entiendo que se está consultando bastante, también nos han informado de eso, el programa Aprendo en Línea. También nos mencionaba el ministro del convenio con Atelmo. Pero tenemos una gran cantidad de establecimientos de zonas rurales apartadas donde no hay acceso a Internet. Entonces, yo entiendo que también el Ministerio tiene un convenio con Chile Enter que ayuda, ¿no es cierto?, con equipos computacionales reciclados. Porque, claro, en algunos lugares sirve el programa Yo elijo mi PC y todo lo que se hace con los alumnos de séptimo año. Tal vez pudiéramos pensar en algo también para esta crisis en ese sentido.
pero haciendo la diferencia entre aquellas zonas donde hay Internet y donde no las hay. Yo creo que va a ser muy difícil uniformar el acceso a Internet durante esta crisis, pero por lo menos que aquellos lugares donde no existe Internet exista la posibilidad de descarga en los mismos equipos. Y yo creo que hay capacidades para eso. Por eso pongo el ejemplo de Chile Enter, que tiene posibilidad de entregar equipos, ¿no es cierto?, donde está el material y el estudiante lo puede descargar. Entonces, en esto, por supuesto, que el rol de los profesores es fundamental para monitorear aquello. Lo último, como pregunta también al Ministerio, y a raíz de la disparidad de criterios que se usan, ¿no es cierto?, por los sostenedores, ¿qué pasa con la evaluación? Nosotros hace tan solo 2 semanas atrás, corrimos un serio riesgo para que se aprobara en general un proyecto que plantea lo que todos los países exitosos en el mundo han hecho, que es cambiar la evaluación de escala numérica en el primer ciclo básico por una evaluación cualitativa. Hay muchos reportes. Hoy día, en esta condición actual del país, podemos imaginar muchos más. El Colegio de Profesores lo sabe. Entonces, ministro, ¿no será el momento también, dado que haya premios en algunos establecimientos, por instrucciones no sé de quién, del sostenedor probablemente, de tareas con nota, de empezar a avanzar en una modalidad de evaluación cualitativa? Y en la misma línea, ministro, preguntarle qué ocurre con el CIMSE, qué va a pasar con el CIMSE este año, porque también hay una presión que va en una línea, yo creo que contraria a lo que se requiere hoy día para tener un proceso formativo, no vamos a decir en óptimas condiciones, porque no lo vamos a tener, pero por lo menos en las condiciones pedagógicas más aceptables posibles. Eso. Me sumo también a la pregunta de la senadora respecto del pago de subvenciones. Por ahí llegaba una pregunta, ¿qué pasa con la educación particular pagada? ¿Va a haber alguna instrucción del Ministerio respecto, o alguna directriz respecto del pago de aranceles por el tiempo que dure esta situación irregular en la forma como se entregan los contenidos, o anormal por lo menos? Eso por mi parte. Ofrezco la palabra. Senador García, Presidente, y luego los invitados. Yo entiendo que esta sesión, por razones del espacio contratado, termina a las 12. Además, yo tengo que irme a la Comisión de Hacienda, donde tenemos que despachar el proyecto que va a permitir que los trabajadores puedan recurrir al subsidio de cesantía. Por eso yo, más que preguntar, y dado que tenemos muy poco tiempo, que ofreciéramos la palabra al ministro para que pudiera referirse a las consultas que se han formulado. Muy bien. Señor ministro, no viendo más consultas, le ofrezco la palabra. Ministro, te están ofreciendo la palabra. Presidente, le puedo pedir 5 minutos. Lo que pasa es que, como no se escuchaba bien por acá, estoy escuchando la sesión en TV Senado, que sí se escucha bien en un aparato paralelo, ¿no? Y tiene un desfase. Entonces estoy terminando de escuchar su intervención y las intervenciones que siguieron, y para poder responder, ¿le parece? Yo estoy haciendo lo mismo, estoy siguiendo en paralelo por el computador y va con un desfase. Presidente, ¿tú todavía estás hablando en la tele? Bueno, agradecemos a la senadora Yasna Proboste, que ha sido una gran traductora, intérprete en esta primera sesión remota. En esta primera sesión remota. Leo los labios, entonces cuando se ponen en la mascarilla no hay que opilla. Sin mascarilla requiero traducción. Bien. El desfase al parecer era como de 30 segundos. Ya. Ahora sí, ministro. Bien, le ofrezco la palabra. Presidente. Ahora sí. Perdón por el desfase, pero era mejor escuchar en paralelo y así poder tener claridad de las inquietudes. Y me acabo de enterar también que el senador García tiene
la necesidad de trasladarse. Así que voy a hacerlo en síntesis. Desde ya manifiesto, por supuesto, la voluntad del Ministerio. Creemos que este tipo de sesiones, para que podamos en conjunto ir avanzando en identificar dificultades y cómo abordarlas, creo que van a ser tremendamente útiles. Y como lo han dicho varios senadores, y creo que estamos todos de acuerdo en esto, es un desafío que tenemos que enfrentar en común. El país no tiene la experiencia es una experiencia nueva que estamos viviendo y por lo tanto tenemos que entre todos ir identificando nuevos críticos, buscar mecanismos de resolverlos y espero y confío y estoy seguro que en esto va a primar siempre un objetivo común de sacar este desafío adelante, que obviamente implica una serie de alteraciones en el proceso formativo, en lo que pasa en las escuelas, a los profesores, a los asistentes, que tenemos todos que saber abordar, a los alumnos y a los apoderados, por supuesto. Primero, respecto de la subvención, por su intermedio la senadora preguntaba qué pasa con la subvención. Efectivamente, hay una cuestión bien práctica que este mes no hay dificultad porque se paga pero eso es una cuestión más bien práctica, ¿cierto? Ahora, obviamente que esto es una crisis sanitaria que altera la regla general de cómo el sistema se está financiando. No hay clases presenciales, los profesores siguen, los asistentes siguen trabajando, cada uno desde su propio realidad, digamos, y la subvención se va a seguir pagando. Y aquí hay un juego de normas, tanto la que señalaba la misma senadora respecto de una facultad que está en la ley de presupuesto, pero además también hay reglas más globales que tienen que ver con medidas sanitarias que permiten tomar acciones que apuntan a que la subvención no se vea interrumpida. Obviamente habrá que ver si dependiendo, también con esto me hago cargo de una pregunta que hacía el presidente, bueno, ¿cuánto va a durar esto? Esto es una medida sanitaria y por lo tanto estamos condicionados a lo que la autoridad sanitaria vaya determinando y en la medida que se prolongue o se le ponga coto antes, vamos a tener que ir desarrollando nuevos instrumentos, pero por supuesto estamos todos claros que la subvención escolar se sigue pagando. Y por lo tanto, y eso le da obviamente continuidad al tema. Creo que hay preguntas que hay que rápidamente instalar. Obviamente, el término del año escolar es probable que también se mueva, ¿no? Y eso es una cuestión que va a haber que trabajar. Si queremos que esto impacte lo menos posible, habrá que tomar medidas que, entre otras cosas, van a apuntar a mover el término del calendario escolar. Por supuesto, eso va a depender del criterio sanitario que prime y de cómo, desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, haya que ir siguiendo o no con restricciones en el sistema escolar. Y una serie de otros procesos que habrá que ir viendo cómo se desarrollan, ¿no? No quiero yo aquí anticipar juicios porque nosotros tenemos que estar más bien coordinados con lo que la autoridad sanitaria determine y cómo vamos adecuando el funcionamiento y la operación del sistema escolar a esas medidas sanitarias que dependen de una serie de otros factores. Por supuesto, la suspensión de clases bien llevada a cabo va a tener un impacto positivo en el control del virus y por eso tenemos que estar todos muy bien coordinados. Nosotros estamos conscientes de cómo la formación a distancia, a través de, por ejemplo, las plataformas que están disponibles, va a generar un tratamiento distinto dependiendo de cada comunidad. Y por eso también, yo aquí quiero insistir, este tema tenemos que resolverlo entre todos. En ese sentido, yo también, ahí está el presidente del Colegio de Profesores, yo he escuchado atentamente. Yo entiendo que muchas de las medidas a lo mejor no le parecen a él adecuadas, pero lo que espero también es que nos den propuestas concretas, que nos ayuden a avanzar en esto. Porque si simplemente hacemos un listado de críticas, creo que no es la manera correcta de poder movernos en esto. Todos tenemos que identificar los nuevos críticos, ver cómo los vamos a resolver, identificar
identificar mejores formas de llegar a aquellos alumnos que no tienen conexión a Internet, avanzar en un sentido común. Y yo entiendo que estamos cortos de tiempo ahora, pero quiero, en el fondo, primero, manifestar que todo lo que se ha hecho en esta semana que llevamos de suspensión apunta precisamente a, y creo que la senadora Proboste lo decía, no se trata aquí de hacer como que todo es normal, sino que tenemos que asumir una nueva realidad. Y esa nueva realidad impone una serie de desafíos que son altamente complejos, desde los procesos logísticos como la alimentación, hasta lo más profundo que tiene que ver con el proceso formativo, que obviamente impacta de una manera distinta a un alumno de un colegio particular pagado, por poner un ejemplo, que otro de un sector rural que tiene evidentemente menos acceso a conexiones y otros. Y tenemos que hacernos cargo de toda esa realidad. Yo no quiero bajo ningún punto de vista que se piense, ni siquiera un minuto, que aquí nosotros hemos dado una solución general y que el que se adecue a esa solución general va a estar bien y el que no se adecue, bueno, habrá que ver qué se hace con él, por ningún motivo. Aquí tenemos que ir identificando de una manera lo más casuística posible, entendiendo que estamos hablando de 3,5 millones de alumnos, cómo somos capaces de aproximarnos a cada comunidad con una herramienta que le sea útil y que permita llevar adelante este proceso de suspensión de clases, que es muy complejo, de la mejor manera posible, sin jamás pretender de que aquí no ha pasado nada y que lo que se hacía en la escuela ahora se tiene que hacer en la casa. Haya pretendido eso. Y lo que se busca es cómo somos capaces de identificar mejor distintas realidades y distintas dificultades que enfrentan para poder llegar a esas comunidades con una mejor solución. Y eso pasa por recursos tecnológicos, pasa por, el presidente hablaba de la Fundación Chile Enter. Efectivamente, lamentablemente Chile Enter hace ya tiempo que fue cambiando el giro ahora tiene un giro más bien una lógica más bien de reciclaje, porque lo que era una buena idea hace ya varios años, hoy día por los costos dejó de ser tan útil. Pero efectivamente vamos a hablar con la Fundación Todo Chile Enter para ver en qué medida podemos utilizar ahí el material que está disponible. Y como eso, estamos también trabajando en convenios con la empresa privada. Estamos, obviamente, tratando de instalar contenidos en lo que es la televisión, que es un instrumento, un mecanismo de alcance masivo, que puede ser de gran colaboración. Todo lo que de alguna manera aquí se ha planteado, nosotros también lo estamos trabajando y queremos desarrollarlo de la mejor forma posible. Y quiero simplemente convocar a que en este punto, donde obviamente vamos a tener diferencias y distintos enfoques, pongamos siempre el objetivo común, que es resguardar la salud de los chilenos y evitar que la suspensión impacte en demasía el sistema escolar, porque es algo que tenemos que cuidar. Muchas gracias, ministro. No sé si el presidente del colegio no lo veo en la pantalla. Ministro, presidente, a propósito de lo que el ministro señalaba, creo que la propuesta que hizo el presidente del colegio de profesores, un poco tomándolo del propio colegio de periodistas, y dado que mañana nosotros vamos a tener la sesión de Televisión Nacional, esto lo venimos planteando hace mucho tiempo, antes siquiera de pensar que vamos a tener una pandemia como esta, que es la señal cultural. Es decir, si lo que se aprobó en la Ley de Televisión Nacional el año 2017, en donde se obligaba a Televisión Nacional a tener una señal cultural, hoy día se podría haber puesto perfectamente al servicio de nuestros estudiantes, porque hay muchos estudiantes que, claro, no tienen internet, no tienen señal, pero sí tienen el canal nacional. Me hacía mucho sentido a propósito de lo que dijo el propio presidente del Colegio de Profesores cuando dijo que ya no había programación infantil y él se acordaba de Plaza Sésamo. Bueno, como yo soy del norte, yo no vi Plaza Sésamo cuando era niña, porque donde yo vivía solo llegaba la señal estatal, solo llegaba la señal de Televisión Nacional y eso bonito lo daban en el Canal 13. Entonces, cobra aún más significado el que se ponga prontamente la señal cultural al aire y que esta señal cultural se ponga al servicio también de programas educativos, de generar
eliminar estas asimetrías que se dan entre estudiantes de zonas urbanas y de zonas rurales, porque la señal estatal llega, efectivamente la señal del canal estatal llega a todo el país. Yo quisiera volver a insistir, presidente, a lo mejor aprovechar este tiempo y que el Ministerio, a través de este sistema, con el Colegio de Profesores y con la Comisión de Educación, podamos ir abordando los problemas de encasillamiento y de evaluación docente. Pudiésemos sumar al CPIP en un esfuerzo y en estas conversaciones, porque creo que este periodo también nos puede permitir resolver esta forma, de manera de que cuando los profesores lleguen hasta su establecimiento ya no tengamos este problema que se ha venido arrastrando. Y no me queda claro cómo se va a pagar después la subvención, si es que van a hacer uso de lo que estaba en la ley de presupuesto y van a sacar una resolución especial. Y, presidente, a pesar de todos los problemas de audio que puede tener esta señal, es increíble, pero me han llamado de varias partes. El alcalde de Purranque, Tito Barría, me dice que no le ha llegado ninguna caja de alimentos a su comuna, ninguna. Freirina, que le mostré al ministro la semana pasada, me comuniqué nuevamente con esa comunidad educativa, me dice que tampoco le ha llegado ninguna alimentación, entonces, ninguna caja de alimentos. Creo que sería bien bueno, ministro, que la JUNAEP le pudiera transparentar a usted la información tal cual está ocurriendo en el día de hoy en las comunidades educativas. Que claro, usted pone la cara, pero la JUNAEP es la encargada de hacer toda esta operación en el territorio. Entonces me llama la atención que me haya contactado el alcalde de Pozo Almonte para decir que no han llegado más del 10% a las cajas de alimentos, que ahora el alcalde Tito Barría Purranque diga que no le ha llegado nada, a Freirina nada. Entonces creo que sería un buen chequeo que la JUNAEP pueda entregar transparentemente cuál es la cobertura que ha tenido la entrega hasta este momento. Muchas gracias, senadora. A continuación le voy a ofrecer la palabra al presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar. No escuché bien, pero entiendo que me dio la palabra, presidente. Sí. Bueno, presidente, yo soy medio al senador y senadora y al señor ministro, decirles que los profesores y profesoras de Chile siempre hemos tenido la mejor disposición, y ahí está grabado en la historia de nuestro país nuestra participación siempre en las situaciones en que la sociedad chilena requirió de nuestro aporte. Es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros no nos restamos a los turnos éticos a pesar del riesgo que significa movernos y en fin, estuvimos cuando hubo que ver el almuerzo de los niños, estuvimos y seguimos estando en las vacunaciones de ellos. Lo que insistimos mucho y lo hacemos con mucha fuerza es que no se nos puede poner también en riesgo a nosotros. Nosotros tenemos un porcentaje que más o menos debe ser de un 20% de profesores y profesoras sobre los 60 años. Siguen trabajando muchos de ellos, entre otras cosas, porque había una inusitada demora con el pago del bono retiro. Y gente que debió haberse retirado hace un par de años todavía sigue trabajando. Son población de alto riesgo respecto del coronavirus. Los traslados, los colegios son lugares donde por concentración de personas, ¿cómo puede ser que si la misma autoridad está diciendo que no se deben reunir más de 20 personas y lo menos posible de interacción social, se sigan generando condiciones para que en los colegios siga habiendo esa interacción social? Esa es nuestra alerta, es una alerta sanitaria por saber cómo funcionan los colegios. Seguimos trabajando desde nuestras casas, seguimos muy preocupados de nuestros estudiantes, estamos muy pendientes de nuestra tarea. Hemos hecho propuestas, a diferencia de lo que dijo el señor ministro, en mi intervención hice 2 o 3 propuestas que son muy importantes. Una de ellas es la de que la televisión se ponga al servicio de esto, de esta situación, de esta necesidad educativa que tiene el país a distancia. También señalé que estamos nosotros estudiando metodología, unidades pedagógicas y distintos instrumentos pedagógicos para ponerlos al servicio de la comunidad escolar. Lo estamos trabajando como gremio y colegas nuestros, colegiados, están intercambiando entre ellos para desarrollar esto y ayudar a sus colegas. Estamos muy pendientes de monitorear lo que está pasando, porque también denunciar es una forma de buscar soluciones. Y como señalé en mi intervención,
Hay una presentación teórica que es la que hace el ministro en muchos aspectos y hay una realidad que en este caso en varias cosas dista. La presentación teórica de lo real. La entrega de alimentación es un ejemplo, las supuestas facilidades que en muchos lugares no han sido tales, las asimetrías y los programas puestos al servicio supuestamente iguales para todos, pero que por lo que hemos explicado no llegan igual para todos. El senador Quintana también mostró, su región es una de las regiones donde la conectividad es muy difícil y hay lugares donde incluso habiendo internet la señal es muy mala en la región, de muy mala calidad. Hemos recibido ese reporte de nuestros colegas. En fin, las distintas situaciones. Nosotros, profesores y profesores, estamos absolutamente disponibles. Y por último, con esto cierro, señor presidente, solicitarle formalmente una sesión especial para tratar el tema de la evaluación docente. Nos parece que es un tema muy grave lo que ha ocurrido. Ese sistema ha perdido toda credibilidad entre el profesorado en este momento. No es confiable, no creemos en los resultados que se han entregado. Los resultados, personas que en anteriores evaluaciones habían tenido excelentes resultados, ahora curiosamente justo cuando su resultado le permitiría acceder a un mejor salario, los resultados han caído muchísimo, con un sistema que tiene, insisto, cero confiabilidad. Nos gustaría que si hubiera una comparación estadística. Tenemos información de que artificialmente se han subido las exigencias y creemos que eso es para efectos de que menos gente llegue a los tramos superiores, que significa mejor sueldo. Todas esas cosas que no están suficientemente esclarecidas porque este sistema es una verdadera nebulosa. Nosotros hemos tenido reuniones con el CPIP, pero las informaciones siguen siendo muy genéricas y fue parte de un acuerdo en el paro pasado nuestro, en el paro del año pasado, en que se iba a transparentar esto y eso no se ha cumplido, como no se han cumplido también otras cuestiones firmadas por la ministra Cubillo en ese tiempo. Y el ministro Figueroa lo sabe, que no se han cumplido proyectos de ley, que se tenían que haber enviado a fin de año, luego él comprometió que se iban a enviar en marzo. Hay una situación en el país especial, pero hay varios incumplimientos. Y bueno, vuelvo al punto, solicito formalmente que pudiera haber una sesión especial de la comisión para tratar el tema de la evaluación docente y la grave crisis en que está el sistema a partir de las tremendas y profundas irregularidades que se han evidenciado en este año y años anteriores. Por último, perdón, señor presidente. Recordar además que los colegas que dieron la prueba este año 2020 son los mismos, 2019 con resultados 2020 son los mismos que fueron afectados en 2015 cuando entró en vigor la carrera docente y no pudieron dar pruebas de excelencia y fueron encasillados en condiciones muy desventajosas. Y ustedes, senadores de la comisión, saben de esos casos. Entonces, esos colegas que ya habían sido perjudicados, ahora ocurre que sale esta grave situación de serias irregularidades con el proceso. Entonces son colegas doblemente perjudicados. Es muy injusto lo que ha pasado con ellos y nosotros, colegios de profesores, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esto se esclarezca y ellos tengan la justicia que corresponde. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente del Colegio de Profesores. Bueno, estamos llegando al final de esta sesión de la Comisión de Educación. Creo que hay una palabra que se la ha escuchado, una frase a todos los quienes han intervenido en esta sesión, y es que tenemos una nueva realidad educacional hoy día, bueno, una nueva realidad como país derivada de la crisis sanitaria, pero a esta nueva realidad educativa todos tenemos que hacerle frente y ver cómo hacemos que esta situación, que de hecho es anormal para los estudiantes, sea no solo lo más llevadera posible, sino que sea lo más provechosa posible en términos del aprendizaje, que es un proceso continuo que siempre se requiere. En esa línea, yo me permitiría solicitar al ministro, habiendo recogido dos peticiones ya de sesiones especiales, una, que es la que ha hecho el Ejecutivo, que además corresponde por ley, que es para la evaluación del sistema de educación pública, que debe ser una comisión conjunta con la comisión de la Cámara de Diputados. Vamos a tener que acostumbrarnos a esta modalidad remota, para eso ya el Senado lo tiene implementado, y vamos a coordinar esa sesión con la Cámara de Diputados. Y ahora se suma esta petición que ha hecho el presidente del Colegio de Profesores, que yo entiendo que vamos a ratificar también acá, que podamos hacer una sesión especial para el tema de lo que ocurre con la evaluación docente. Tendríamos, por lo tanto, que darle prioridad a esas dos sesiones en un mediano, ojalá corto plazo. Lo vamos a coordinar con los distintos senadores.
Pero lo último, tal vez un mensaje al Ejecutivo, porque, y en eso también yo comparto el planteamiento que ha hecho tanto la senadora como el presidente del colegio. Durante el último año, nosotros hemos hablado muy poco de educación. Con la anterior ministra prácticamente no tuvimos vínculos, salvo en 2 ocasiones que ella nos visitó en la comisión, que era en aula segura y admisión justa. Por lo tanto, los temas educativos propiamente tal no han sido abordados. Hoy día se requiere que lo tengamos con urgencia, más aún para esta situación de educación a distancia, en condiciones más adversas. Entonces, yo me permito plantearle al gobierno que se va a requerir aquí, o sugerirle al gobierno, de alguna manera, un replanteamiento en la agenda educativa. Y sería bueno que nos demos ese tiempo para discutir cuáles van a ser los componentes legislativos, los temas nuevos en materia de educación que el gobierno nos va a plantear para esta situación excepcional, pero también para cumplir con objetivos políticos al respecto. Eso me permitiría plantear. No hay más intervenciones, entiendo. Por lo tanto, quedaríamos citados para mañana a las 11:30 horas en Valparaíso. Muchas gracias nuevamente al ministro por la buena disposición, al señor presidente del Colegio de Profesores también por su propuesta y aporte. Muchas gracias.